Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Muy bien. En esta serie nosotros hemos estado hablando acerca del tema que somos indestructibles. Somos indestructibles. Nosotros creemos que si tú tienes vida eterna, eres eternamente indetenible, invencible e indestructible. Vimos como grandes hombres y mujeres de Dios, cada vez que el enemigo quiso traer destrucción, el Señor lo cambió en bendición. Y esas pruebas y esos problemas se convirtieron en una plataforma para cumplir los propósitos de Dios. Así que tú y yo no nos vamos a morir sin cumplir los planes de Dios en nuestra vida. Somos indestructibles. Ahora, de todos los hombres, de todas las mujeres que hemos hablado, el más grande de todos ellos es el de hoy. Es el apóstol Pablo, el que San Agustín dijo que es el león rojo de Dios. Sí, ese hombre que después de Jesús es el de mayor importancia, porque presenta el evangelio de Cristo Jesús como nadie más. Es el apóstol Pablo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Dios pudo cambiar a este religioso celoso, a este fariseo, y lo transformó en un misionero? ¿Cómo Dios pudo tomar a este perseguidor y hacerlo un predicador? ¿Cómo pudo tomar a este apóstata y hacerlo un apóstol? Y es que Pablo tuvo un encuentro con la gracia de Dios, y por eso él es el apóstol de la gracia, el apóstol de los gentiles y el apóstol de la doctrina. Este hombre, vamos hoy a ver cómo Dios fue formando a un hombre de una manera tan especial, y qué contribuyó a hacer de este hombre que tuviese una mezcla de intelecto, de devoción, de valentía, un hombre brillante, elocuente. ¿Qué hizo a este hombre indestructible? Y este hombre tenía tres cosas que lo formaron. Y hoy vamos a ver las tres cosas. La primera es su pueblo. Sí, es más, él dice en Hechos capítulo 21, verso 39, lo siguiente. Él dice: yo soy judío, nací en Tarso, una ciudad muy importante de la provincia de Cilicia. Podemos ver cómo allí se forma Pablo en Tarso, donde hoy es Turquía. Y en una valle muy fértil, esta ciudad fenicia en aquel entonces, floreciente, amurallada por las montañas de Tauro, y era un crisólito cultural de varias religiones, de varias culturas, porque allí había una universidad muy importante. Entonces era helénica en su pensamiento, era romana en su jurisprudencia y estructura, y tenía esta mezcla religiosa, y Dios puso a Pablo allí. Entonces Pablo, al crecer allí, tiene tres cosas. Tiene la perspectiva internacional, tiene esta experiencia transcultural, y tiene la ventaja lingüística, porque en la casa él hablaba arameo y hebreo, en el aula él hablaba griego, y en la calle hablaba latín. Te voy a decir algo: toda experiencia es una herramienta en las manos de Dios. Dios puede hacer de toda experiencia una herramienta en las manos de Dios. Todo lo que sucedió en tu pasado, Dios lo puede utilizar ahora redimidamente, restauradamente en tu futuro. Yo me he dado cuenta que todo lo que ha sucedido en mi vida me estaba preparando para lo que Dios tenía preparado. Dios siempre te estará preparando para lo que tiene preparado, y toda experiencia es una herramienta en las manos de un Dios sabio, poderoso, que antes de tú tenerle, Él ya te tenía a ti. Y entonces esa perspectiva internacional
le permitió a Pablo tener un corazón por aquellos gentiles. Él ya había crecido con varias culturas. Y por eso también esa experiencia transcultural le permitió saber cómo conectar con las personas. Y la ventaja lingüística pues le permitió llevar el evangelio a toda nación y a toda lengua. Así que Dios utilizó todo esto para formar al apóstol Pablo. Luego vemos su segunda influencia. Y su segunda influencia es realmente su padre. Sí, sus padres. Podemos saber a través de la tradición que a los 9 años muere su madre. Y a través de la deducción podemos saber de que a los 13 años él ya se conocía todo el Pentateuco, la literatura de los salmos y las verdades de los profetas. Y podemos saber de que este muchacho de pronto, por ser judío y porque sus padres eran religiosos, sus padres eran realmente gente que lo cuidaba, él no podía compartir con los demás niños. Entonces él tenía esta falta de interacción con niños y él tenía la ausencia de su madre. Y ahora a los 13 años su padre, que era un constructor de tiendas, lo cual sabemos de que le da a Pablo una educación privilegiada de la clase medio alta. Pablo lo puede ahora enviar a estudiar como buen judío a Jerusalén, y lo manda nada más ni nada menos ahora con su tercera influencia, que es Babán Gamaliel, nada más ni nada menos que el nieto del gran rabino Hillel. Ahora en Israel los dos grandes rabinos, las escuelas grandes rabínicas son dos, Shammai y Hillel. Y Hillel era precisamente el abuelo de Babán Gamaliel. Entonces ahora Pablo está aprendiendo a los pies del gran Gamaliel. Él era el principal de aquel Sanedrín, que era 70 rabinos especiales, y él era la cabecilla, Gamaliel. Y Pablo estaba ahí a los pies de Gamaliel y estaba aprendiendo the best of the best. Pablo siempre tuvo lo mejor de lo mejor en educación, en contexto y ahora en formación espiritual. Pablo está aprendiendo y se distinguió en ese Sanedrín porque era elocuente, porque era un cerebro, era una persona que articulaba, pensaba, era una persona que también demostraba un celo acérrimo. Pero quizás es porque al no tener ese amor de papá, de mamá, al no tener esto con los demás niños, bueno, la religión representaba todo. Y muchas veces nosotros podemos ver a veces la foto, pero no entendemos los cuadros. No vemos por qué esa persona es un poco agresiva o porque es una aparentemente dura. Y es que el pecado va haciéndonos una caricatura del plan original de Dios. Y Pablo, bueno, lo manifiesta a través de la religión. No hay nada peor que personas que usan la religión para expresar este tipo de cosas y crear manipulación. Ahora, Dios tenía un plan especial con Pablo. Dios vio algo en Pablo a través de su pura y gracia, que quiso rescatar a este hombre. Y en Hechos capítulo 9 la Biblia narra cómo este celoso religioso, Dios lo llamó a ser un pastor, un apóstol amoroso. La Biblia dice que este hombre estaba queriendo desintegrar una nueva secta que le llamaban El Camino. Y en una ocasión traen a un chico de esos que trastornaban la ciudad según Hechos, y lo tiran allí en la corte. Su nombre era Esteban. Y la Biblia dice que había una sabiduría en Esteban que nadie le podía contradecir. Pero Pablo no estaba escuchando, el corazón de Pablo estaba endurecido. Y tanto así que empezaron a lapidar a Esteban. Y los que lapidaron a Esteban lo mataron a piedras, trajeron y pusieron la ropa a los pies del autor intelectual de ese crimen, que era el Saulo de Tarsus. Saulo, sí, él se llamaba y se usaba su nombre Saulo durante toda esa época. Más adelante usó su nombre romano, que era Paulus o Pablo, y porque hubo un cambio, pero en ese momento era Saulo.
Ese hombre que iba con ojos llenos de odio, con manos llenas de sangre. Y la Biblia dice en Hechos 20 y pico de que él quería, 27, de que él iba a destruir, iba a perseguir, iba a ciudades extranjeras con cartas en la mano para destruir esta secta. Pero ¿cuántos saben que no hay nadie que está fuera de la mano del Señor? Pablo era un criminal religioso. Y no sé por qué siento en mi espíritu, pero hay alguien que en este momento está viendo, y tú sabes que estás caminando en malos caminos y has hecho lo malo y te preguntas cómo Dios me puede perdonar a mí. Quiero que sepas, el Señor te está llamando. Deja el crimen, deja la brujería, deja el pecado. Dios te llama, y aunque hayas sido vendida, aunque hayas sido vendido, aunque te hayas corrompido y entregado al pecado, tus pecados pueden ser oscuros, el Señor los puede hacer blanco como la nieve. Entrégate al Señor. Y Pablo, de camino, mientras perseguía a los del camino, celoso de su religión, ahora iba a tener un encuentro con el Señor. La Biblia dice que andaba en un caballo y tuvo un encuentro con aquel que montaba un burro. La Biblia dice que este hombre cayó, estaba enceguecido en su odio y literalmente quedó ciego de aquel encuentro. Y el Señor se le revela, y la gracia del Señor alcanza a este hombre. Lo alcanza, y este hombre todo. Mira, hay un texto en la Biblia que dice que el que poco se le perdona, poco ama, pero el que mucho se le perdona, mucho ama. Y si tú te entregabas al pecado, pasabas noches entregadas en el placer y en los vicios, ahora que conoces al Señor, no puedes ser un cristiano tibio, no puedes ser un cristiano mediocre, no puedes ser un cristiano que no tiene esa convicción. No, entrégate apasionadamente. Tú solo tienes una forma de vivir: apasionadamente por Cristo. Y Pablo tuvo un encuentro con Cristo resucitado, y hubo un cambio en su vida, y ahora tenía que conocerle a Él. La Biblia dice que se va a Arabia por 3 años y luego Dios hace un proceso a través del silencio y Dios lo va transformando, y luego regresa este hombre, y regresa tan tocado del Señor que ahora él describe su vida de esta manera en 1 Corintios capítulo 15 verso 9 y 11. Dice: yo soy el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo, y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios, que en su bondad me ha ayudado. ¿Viste tú? Alguno de ustedes puede decir: fue su bondad, fue su gracia, estoy donde estoy por su gracia y su misericordia. Y este hombre, que era un soldado de la ley, ahora se convierte en el general de la gracia, y este perseguidor en un predicador. Y antes se entregaba apasionadamente al mundo, y ahora apasionadamente a Cristo, pero con un grado de humildad mayor. Ahora este es el comienzo de Pablo. El tiempo no nos da para narrar toda su vida, pero hoy yo quiero simplemente decir por qué este hombre era inquebrantable, y vamos a mover este cassette, este tape, hasta el final de la vida de Pablo, y vamos a ver lo que sucede en la vida de Pablo cuando ya está a punto de morir, y su último sermón, lo último que él dice. Lo último que él resume su vida, y la resume en 3 expresiones. Y él dice en 2 Timoteo capítulo 4 versos 7 y 8 las siguientes palabras: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Wow. Mira, me llama la atención que lo primero que Pablo dice es: he peleado.
Y es que toda la vida de Pablo fue una pelea. Primero con su misma naturaleza, consigo mismo. En una ocasión dijo: miserable de mí. Sabía que tenía que cada día morir y vivir crucificado, vivir entregándole su vida. Pablo tuvo que renunciar a sí mismo, a sus pasiones y deseos. Segundo, Pablo siempre estuvo peleando también con los demonios. Sí. En una ocasión hay una chica endemoniada que tiene un espíritu de pitonisa, de adivinación, y Pablo lo expulsa, pero lo querían matar por eso eventualmente y perseguirlo. En otra ocasión hay otro brujo llamado Simón el Mago, y Pablo también reprende. En otra ocasión, en Hechos 17, si tú sigues leyendo, cuando estaba en Éfeso, dice la Biblia que muchos fueron liberados por demonios. En otra ocasión se queda naufragado en una isla y una serpiente lo muerde. Pablo siempre estaba perseguido. Y también tenía que luchar contra los falsos maestros. Todo el tiempo tenía que estar luchando contra ellos. Es más, de sus 13 cartas o epístolas, menos una era dirigida para corregir a uno de estos falsos maestros. Y Pablo tenía que luchar contra sus perseguidores todo el tiempo donde fue. Es más, yo quiero que usted lea conmigo el resumen de cómo Pablo tuvo que pelear todo el tiempo. 2 Corintios 11, 23 y 27 dice así: yo he trabajado más que ellos, he estado preso más veces, me han azotado con látigos más que a ellos, y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad, en el campo, en el mar, y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y por falta de ropa he pasado frío. Escúchame esto. Wow. Pablo, cuando se convierte, no fue bien recibido por sus hermanos, no fue bien visto por los líderes, fue abandonado por amigos, traicionado por seguidores. Pablo era odiado por religiosos, era menospreciado por los gentiles, era perseguido por los romanos, pero era temido por los demonios. Porque era un hombre que tenía un poder y una autoridad de Dios. Y no crea que Pablo iba a estar allí, pobrecito yo, pobrecito esto, pobrecito. No. Pablo tenía este pensamiento. Lea conmigo en 2 Corintios 4, 8, 9 y luego el 6 y 10. Escuche, mire cómo Pablo, esto era lo que Pablo pensaba cada vez que pasaba todas estas injusticias. Y quiero que tú pienses igual. Leemos. Dice: atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo más nada, mas poseyéndolo todo. Aleluya. Pablo siempre tenía una perspectiva eterna. Él siempre miraba los problemas horizontales con una perspectiva vertical. Él siempre buscaba el plan de Dios detrás de todo este caos humano.
Pablo siempre sabía que había un propósito mayor, que había una historia mayor, y por eso sus ojos estaban puestos en el cielo arriba, donde está Cristo, y motivaba a los suyos igual. Entonces Pablo no se dejaba llevar por todo esto. Pablo decía: yo he peleado. Pablo también decía, como resume su vida, he corrido. He estado en una carrera constante. Es más, Pablo siempre estaba usando la analogía de un atleta, de que el que corre tiene que correr legítimamente, que despojémonos de todo peso de pecado y que nos asedie y corramos con paciencia la carrera que Dios tiene delante de nosotros. Pablo siempre utilizaba que era una carrera, y no era una carrera de 100 metros, es un maratón hasta la eternidad. Y por eso Pablo dice en Hechos capítulo 20, verso 24 lo siguiente: para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el final de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Wow. Pablo, su vida fue una carrera. Sí, él se levantaba a madrugada para escribir, trabajaba durante el día haciendo tiendas, en la noche predicaba y a medianoche mentoreaba a sus discípulos. Todo el tiempo tuvo, y en ese transcurso fue a 4 viajes misioneros. Hay registro de 3, pero él anuncia que iba a ir a España, y entonces pueden ser 4 viajes misioneros. Él fundó 14 iglesias según algunos eruditos. Él escribió 13 epístolas, pero si contamos Hebreos, realmente, que yo creo que fue Hebreos, pudiera ser 14 iglesias, 14 epístolas, y fundó y entrenó, y 35 años no paró enseñando, predicando. Y hoy los cristianos nos quejamos. Hoy si llueve no vamos a la iglesia. Hoy somos cristianos cómodos. Mi amigo. Algo que me encanta de los lugares en Latinoamérica y países del tercer mundo, como se le conoce o mal descrito, es que tienen una pasión. Se cuenta una vez que un monje llega a el Vaticano, y uno de esos arzobispos orgullosos le dice a este novato, le dice: ve, hermano, ya nosotros no podemos decir como Pedro que no tengo ni oro ni tengo plata, porque mire todo el oro que tenemos acá en el Vaticano. Y aquel humilde monje, comenzando novato, le dijo: sí, ya no podemos decir que no tenemos oro ni plata, pero tampoco podemos decir en el nombre de Jesús, levántate y anda. Porque hemos perdido la pasión. Pablo era un hombre apasionado por Cristo. Era un hombre entregado, porque toda su vida era una carrera. Pablo tenía una santa urgencia. Era un peso, como decía, el peso de la iglesia se agolpa en mi pecho, por el amor de Cristo me constriñe. Era que lo llevaba. Era un hombre entregado a Dios. Y yo oro que Dios levante hombres. Mi oración es que de pronto tú estás escuchando esto y estás sintiendo el llamado del Señor, y estás sintiendo una insatisfacción en las cosas que este mundo te ofrece, y estás sintiendo un fuego que te llama, como Jeremías, que decía a veces: lo evito, no quiero hablar en él, pero siento un fuego, y es el fuego del Espíritu, del llamado de Dios. Es una llama que me consume, y tengo que hablar y tengo que comunicar las buenas nuevas y terminar mi carrera y cumplir el encargo del Señor. Y Pablo concluye diciendo: y por su gracia he permanecido fiel. Pero mientras él dice esto, podía de pronto escuchar a la distancia que los soldados, sus verdugos, estaban afilando la cuchilla de aquella hacha para su decapitación. Y Pablo dice: tengo una satisfacción, tengo un gozo. Estoy en una prisión. Hoy sabemos que la prisión mermentina en Roma. Estoy acá, me tienen como en un alcantarillado,
que solo tenía como una abertura para ver las lustrosas calles de Roma cuando los soldados llegaban y recibían el laurel o el estéfanos, porque habían dos clases de corona. Estaba la corona real y la corona de los atletas, soldados victoriosos también, le llamaban estéfanos, aquella laurel que César le iba a dar, pero que un día se iba a secar. Y de pronto Pablo estaba escribiendo, diciendo, porque estas son sus últimas palabras, este es su último sermón, esto es lo último que Pablo está diciendo, después da instrucciones, pero este es el último sermón, las últimas palabras, la última prédica que Pablo da. Y de pronto oye el retumbar de los soldados romanos que están regresando por aquella calle para recibir la corona triunfante de aquel emperador Nerón. De pronto Pablo, porque según la tradición era pequeño de estatura, pero grande en las alturas, se sube como puede y ve en el alcantarillado y mira cómo pasan las tropas y reciben el premio. Y Pablo recibe y se acuerda, reciben el estéfanos, la corona. Y Pablo se acuerda de Esteban, que fue recibido en gloria. Pablo baja y con sus manos ya golpeadas escribe las siguientes palabras, en sus últimas palabras, 2 Timoteo 4, 7, 8, y dice: y ahora me espera el premio, estéfanos, la corona de justicia, que el Señor, no como Nerón, el juez justo, he recibido mucha injusticia en mi vida, me dará el día de mi regreso. Y el premio no solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Pablo escribe esto, sella la pluma, guarda. Y muy pronto después de que escribió esto, lo llevan por una calle que le llaman la Vía de la Hostia y lo sacan fuera de la ciudad, así como sacaron a su maestro. Lo tiran al piso y según ley romana tenían que golpearlo y parar hasta que sangre saliera por su boca y sangre saliera por sus oídos. Lo golpearon, luego lo inclinaron hacia aquel madero. Y mientras el verdugo blandeaba su hacha, Pablo no crea que estaba intimidado. El león de Dios, Pablo, estaba rugiendo por dentro diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquel hombre dejó caer mientras Pablo estaba allí, como dijo alguien, su lema de haber sido: Cristo mi todo y para todos los que aman su venida. Pablo predicó, él peleó la batalla, él corrió la carrera, él permaneció fiel. Y el día que llegue tu Señor, la Biblia dice, el día que el Hijo del Hombre regrese, hallará fieles en la tierra. Y cuando llegues al cielo, él te dirá: bienaventurado, buen siervo y fiel. Pablo dice: por su gracia permanecí fiel. Yo creo que Pablo no estaba entristecido, Pablo no estaba dolorido, Pablo no estaba deprimido, Pablo no estaba angustiado. Yo creo que Pablo estaba pensando estas palabras que le escribió a la epístola precisamente de los romanos. Y en Romanos capítulo 8, verso 31, verso 39. Es más, si estás en la casa, deberías de ponerte de pie. Deberías de ponerte de pie, escuchar la magnitud de estas palabras. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, mi amigo. Si tienes vida eterna, eres eternamente invencible, indetenible, eres indestructible. Así que a Él la gloria y la honra. Y si hoy tú dices: pastor, quiero conocer al Señor, quiero entregarme a Él, yo quiero que ahí donde tú estás digas esta oración de todo corazón y rindas tu vida a Jesús y dile: Señor, me entrego como Pablo. He cometido muchos errores, pero hoy vengo a ti. Cámbiame con tu gracia. Reconozco a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Gracias, Jesús, por morir en la cruz. Gracias, Señor, por darme salvación. Te entrego mi vida hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Viviré para ti y no me voy a morir sin cumplir los planes que tienes para mí. Se quita la culpa, viene la paz. Soy un hijo de Dios, lleno de su amor, lleno de su gracia. Amén y amén. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá.